que por el momento tenemos pues las mejores características macroeconómicas. Tenemos unas finanzas públicas en orden, tenemos un déficit en cuenta corriente muy pequeño, no tenemos prácticamente necesidades de financiamiento externo, tenemos una banca sana, tenemos una inflación relativamente baja y en control, tenemos una divisa competitiva. Entonces yo diría que a pesar de problemas como estos, creo que sí podríamos cuando menos aprovecharnos de todo lo bueno que pudiera venir del sector externo y que eso nos ayudara dentro de nuestra recuperación. Pero como digo, pues también el punto que hago sobre todo de Grecia y estos países es que la recuperación internacional que hemos visto también es endeble, y sobre todo que nos vamos a ver en circunstancias en las cuales pues las medidas correctivas que van a tomar todos los países van a meter mucho estrés político en esos países, ¿no? Ya en Estados Unidos mismo estamos viendo las dificultades del presidente Obama de pasar sus reformas, de meter las medidas debidas para regular el sistema bancario, etcétera, ¿no? Entonces es un entorno positivo por el momento, pero pues sí, hay que estar muy pendientes de lo que pudiera pasar. Ahora, moviéndonos rápido a la economía mexicana, pues sí, estamos viendo ya una franca recuperación, muy generalizada. Las cifras en prácticamente todos los rubros de los últimos 4 o 5 meses han sido positivas. Las cifras del IGAE han sido muy buenas, la cifra de la actividad industrial que salió el día de hoy fue muy buena, tuvo un aumento de 1% mes con mes de noviembre a diciembre, y si comparamos diciembre, la primera vez en muchos meses que tenemos una variación positiva. Yo no me sorprendería que para el cuarto trimestre del año veamos un crecimiento como de 1.5%. Y como decía Gerardo, pues sí, ya todo el mundo ha estado revisando sus expectativas de crecimiento al alza, ¿no? Hay algunos analistas que ya hablan hasta el 5%, otros están más cercanos al 4%, pero seguramente veremos cómo estos pronósticos van a ir aumentando. Ciertamente ya estamos muy lejanos de la expectativa del 3% que estábamos manejando hace apenas unos meses. Como ya mencioné, un factor muy importante en la recuperación ha sido las exportaciones manufactureras, el sector automotriz. En la lámina del lado hasta derecho se ve lo que está pasando con las importaciones. Todos los rubros de importaciones se están recuperando, con menos dinamismo todavía las de capital, pero en general las intermedias vienen muy bien, lo que indica que las exportaciones traen brío al tener una altísima correlación las importaciones intermedias con las exportaciones. El consumo también se está recuperando. En la siguiente lámina se ven del lado izquierdo. Lo que ha estado un poco más lento en su recuperación es la inversión privada, aunque ya la cifra de noviembre de formación de capital mostró por la primera cifra positiva ajustada por estacionalidad. Y realmente en la lámina del lado derecho se ve lo que ha pasado este año y que pues de hecho refleja la política contracíclica del gobierno, cómo la inversión pública creció sustancialmente durante 2009, mientras que la inversión privada cayó, ¿no? Esto realmente ilustra cómo el gobierno sí le metió ganas a la formación de capital, sobre todo en obras de infraestructura, y eso pues nos ha ayudado a mantener la economía en un entorno de recuperación. A pesar de que se prevé un mayor crecimiento económico para el próximo año,
la verdad es que no va a ser suficiente para recuperar la caída que tuvimos en 2009. Eso quiere decir que todavía va a haber una brecha en el crecimiento, es decir, vamos a estar creciendo por debajo del potencial. Eso simplemente quiere decir que a pesar de una recuperación vigorosa, no debería de haber presiones inflacionarias por el lado de costos, y que pues hay capacidad instalada para crecer relativamente rápido sin que se generen cuellos de botella que empiecen a detener la recuperación o a generar presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Las cifras de empleo empiezan a ser también bastante buenas. De hecho, una de las cuestiones que ha destacado es que México fue de los países que menos empleo perdió y que también los está recuperando mucho más rápidamente. Y de hecho, pues la proporción de empleos perdidos fueron mucho menores a los que tuvimos en la crisis de 94-95. Otro sector que yo pienso que puede ser un sector que estimule el crecimiento en México en los próximos años es el sector financiero. El sector financiero, sobre todo el sector bancario, desaceleró su extensión de crédito en gran medida en respuesta a una percepción de riesgo generalizada, pero como ya apunté, el sistema bancario mexicano está altísimamente capitalizado, está sano, está en posibilidades de prestar y deberá de prestar, porque creo que hay unas buenas oportunidades en México. Necesitan incluso para recuperar el costo de oportunidad de su capital, y yo pienso que ese puede ser un nuevo factor, un factor adicional que le ponga mayor dinamismo a la economía mexicana, y por lo mismo no me sorprendería que para el 2011 podríamos estar hablando de tasas de crecimiento cercanas o mayores al 5%. En términos de inflación, pues sí tuvimos una inflación muy baja en diciembre, 3.6, tuvimos un rebote. El rebote respondió fundamentalmente a tres factores: al impacto de los impuestos, al impacto de los precios públicos y al impacto a un componente muy volátil que es el de frutas y verduras, que con las heladas subieron mucho de precio. La cifra más reciente que reportamos es una inflación de 4.46%, se encuentra dentro del rango previsto por el Banco de México. Pensamos que casi todos estos ajustes en inflación son transitorios, que no va a desembocar esto en un proceso de revisión de precios desenfrenada o fuera de control. Sobre todo el impacto de los impuestos genera un impacto numérico que se va diluyendo con el tiempo. De todas maneras, nosotros pensamos que esta inflación puede llegar a niveles ligeramente por arriba del 5% hacia finales de este año, pero eventualmente irá bajando, de tal manera que todavía nosotros pensamos que es alcanzable la meta de inflación para el 2011 de una tasa cercana al 3%. Precisamente debido a que esperamos este impacto transitorio, no hemos apretado la política monetaria a pesar del brinco que tuvo la inflación. Pensamos, por otro lado, que no hay razones de fondo para apretarla en el corto plazo, en gran medida debido precisamente también porque existe esta brecha en el ingreso importante. No hemos visto que, por ejemplo, el aumento en precios se esté reflejando en aumentos salariales, etcétera. Pero eso no obsta de que el Banco de México no vaya a estar muy vigilante en los próximos meses, y si vemos que estos aumentos muy particulares, muy identificados, empiecen a generar efectos secundarios sobre otros precios y que ya nos metan en una dinámica de formación